hola. Muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros en un día muy especial, diría yo, para nuestro programa, porque cada vez que nosotros invitamos, no es Jesucristo, es Andrés del Cerro Hernández. Algunos amigos me dicen, qué parecido a Jesucristo. En fin, la verdad que cada vez que lo invitamos, para nosotros es un honor tenerlo en el programa. Y ha hecho, como le decía yo antes de comenzar a grabar, una verdadera revolución en nuestro programa, porque constantemente nos están llamando para pedirnos inclusive que repitamos el programa en horas en que la gente también lo puede ver, porque los temas que él trata realmente son muy, pero muy interesantes y diferentes por sobre todas las cosas. Fíjense, hoy vamos a hablar de el despertar de los dones, se lo repito, no es el despertar de los donuts que tanto venden en Estados Unidos, es el despertar de los dones, el tener un don. Por ejemplo, mi padre tenía el don, yo diría, de la inteligencia práctica. Era un hombre que sabía arreglar cualquier cosa. Cuando vino la Segunda Guerra Mundial y a él, como protésico dental, no le llegaban los materiales, él lo fabricaba. Olía lo que venía en aquel entonces de Estados Unidos o de Alemania y decía, esto debe estar hecho con tal cosa o con tal otro, y se ponía a trabajar en ello hasta que lo lograba. Y todos los materiales que necesitaba como protésico dental, reitero, lo fabricaba. Ahora, yo creo que no es fácil descubrir mis propios dones. Pero entonces, la primera pregunta que le vamos a hacer a Andrés, dándole primero las buenas noches, buenas tardes o buenos días, según donde nos estén viendo. La primera pregunta sería entonces, si puedo hacerlo, si puedo realmente descubrir mis propios dones antes de que nos digas qué son los dones. ¿Tú mismo o todos? Porque claro, yo pienso que se ha hecho de los dones algo sobrenatural. Es decir, tenían dones Jesucristo, Buda, Lao Tse, los iniciados, es decir, los que tenían esa sabiduría eran los que podían acceder a esos dones. Y para mí los dones es algo que es para todo el mundo. Todos venimos, por supuesto todos tenemos todos los dones que abarca el ser humano, pero digamos que en este mundo material cada uno trae su don o sus dones para aportarlos primero a sí mismo y luego a la sociedad en general. Entonces para mí los dones es algo que todo el mundo puede despertar y lo veo día tras día. Lo he visto en mí mismo y lo he visto en muchas personas que al empezar a soltar, al empezar a sanarse internamente, eso ha empezado a resurgir y no son solo dones espirituales, como podríamos concebir la clarividencia, la clariaudiencia, como yo lo uso para los cursos de formación, un poco más enfocado a nivel terapéutico, sino los dones en general, es decir, cualquier talento y habilidad que tú tengas para desarrollar y para darlo a la gente, para eso hemos venido, para hacernos todos un bloque, una unión. Claro, Andrés, pero yo iba por el lado de que, por ejemplo, hay dones. Hay un pez que pulula en el Río de la Plata, entre Uruguay y Argentina, que se llama tararira. La tararira anda a ras del agua, no va al fondo, anda allí. Entonces hay dones que andan como la tararira. Por ejemplo, Messi no necesitó descubrirlo, Ronaldo tampoco, Picasso tampoco, por ejemplo. Eran dones que ya vinieron de fábrica y no necesitaron descubrirlos. Pero hay muchas personas, por ejemplo, que tienen dones que ellos mismos no descubren. Y hay países, este programa no es político ni mucho menos, pero hay países en los que el gobierno o los gobernantes descubren los dones de algunas personas. Yo, por ejemplo, en un momento dado estaba en Argelia dirigiendo un equipo de allí, el ASMO, de Orán, un equipo de primera división, y cuando nos concentramos durante 20 días en un polideportivo estaba la selección cubana de boxeo, y habían boxeadores a los que no les gustaba el boxeo,
pero el gobierno les había descubierto el don de ser grandes voceadores y estaban en la selección. Entonces la pregunta era esa, si nosotros mismos no nos afloran a flor de piel esos dones, si podemos descubrirlo y si es el Espíritu Santo que asigna los dones. Bueno, yo pienso que, claro, como tú dices, hay dones innatos. Es decir, una persona viene con un don determinado. Pero ¿qué es lo que sucede muchas veces? Que esos mismos dones se coartan. Es decir, se cortan, se bloquean por uno mismo, por sus propios miedos, o por la propia sociedad, o por el propio ambiente, que te dice pues que eso está mal, etcétera, etcétera. Luego, si quieres, podemos entrar un poquito más en el tema. Entonces, como ya te he dicho, se concibe los dones como algo que viene del cielo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por supuesto, podríamos decir que sí existe, pero evidentemente se ha manipulado y se ha tergiversado conforme a los intereses de lo que ya hemos hablado de la Iglesia. ¿Por qué? Porque no se concibe a la figura femenina, sino Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo simplemente es el único que puede encarnar en el Hijo de Dios, en este caso en Jesucristo, cuando lo estaba bautizando su primo Juan Bautista. Entonces, claro, ¿qué estamos buscando? ¿Modelos divinizados o modelos humanizados? ¿Estamos buscando gente o seres que son inalcanzables, superhéroes? ¿O gente o seres que hicieron un camino para ir despertando esos dones y utilizarlos en su beneficio? Por ejemplo, Buda. Buda, por ejemplo, su primo, siempre quería matarlo. Y nunca conseguía matarlo, entonces te lo narran como que, por ejemplo, le tira la piedra desde la montaña y entonces él coge y para la piedra con su energía. No, es que por las casualidades que él generaba, el propio Buda, sus causalidades, la piedra cae al lado y nunca podía matarlo. Entonces nos han mostrado que los dones es algo muy extrovertido, muy parasensorial, y es cierto, pero no lo es. O sea, es saber utilizar lo que hay desde tu interior. No sé si así te lo he respondido más o menos. Ahora, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. El doctor Aurelio Chamorro, Ajá. a quien saludamos a través de estas cámaras, sobre todo en nombre de quien nos está filmando en este momento, de nuestro realizador, que lo admira y lo quiere muchísimo. El doctor Aurelio Chamorro, ya jubilado, fue un cirujano realmente notable, director del centro de cirugía del Hospital Comarcal de Caravaca, de la planta de cirugía. Él, para realizar sus operaciones, evidentemente se basaba en la serie de estudios facultativos, evidentemente, que él había hecho. Un odontólogo, para hacer una extracción de un segundo molar superior, sabe qué forceps usar, sabe dónde inyectar, en fin, se basa en algo, en conocimientos. En el caso tuyo, para hablarnos de los dones, ¿en qué te has basado para hablarnos acerca de este tema? Claro, es lo que tú dices. Estamos hablando desde el punto de vista de un estudio intelectual, te lleva a saber realizar cierta materia. Pero sí que es cierto que si tú vienes con una habilidad ya de por sí, por ejemplo, ya no lo vamos a tratar desde el punto de vista de lo más espiritual, que también lo es, pero desde la música. Yo siempre he tenido, digamos, ese don, el don de la musicalidad, el don de tener un buen oído, etcétera, etcétera. Entonces lo que sí he observado, por ejemplo, yo toco la guitarra, a mí me gusta mucho tocar la guitarra, estoy con el flamenco, es una cosa que me apasiona mucho. Entonces hay gente que en base a la práctica y a la práctica y a la práctica y a la práctica sabe tocar, pero sí que es cierto que yo he visto que, lo digo con mucha humildad, he tenido más habilidad que ellos porque he percibido la música de una manera mejor. Entonces, claro, se pueden hacer las dos cosas, pero lo que yo digo es, si tú verdaderamente tienes un don y estás viendo que puedes enfocarlo por ese camino, hazlo. Pero si hay una cosa que te cuesta demasiado, no te rindas, porque no hay que rendirse. Pero tampoco te obceques y te centres en eso como
una limitación para ti, porque eso lo que va a hacer es generar un estrés en ti. Es decir, no puedo tocar la guitarra porque tengo que echar muchas horas, porque me cuesta mucho. Bueno, pues a lo mejor tienes que enfocarte más a lo otro. No te estoy diciendo que no te toques la guitarra, pero a lo mejor estás intentando alcanzar algo que es muy difícil, ser un guitarrista profesional, estar tocando a nivel internacional. Hay que tener un don bastante claro para que eso, o echar miles de horas. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, los dones son todas las habilidades que nosotros traemos con esa propia decisión antes de encarnar aquí. Es decir, antes de nosotros venir aquí ya sabemos lo que vamos a traer, pero está en nuestra personalidad, que son los patrones que nosotros hemos ido recibiendo durante nuestra vida, en el útero de nuestra madre, en el nacimiento, en el propio alumbramiento, en la infancia, lo que traemos de nuestro árbol genealógico, de nuestra familia. Eso es lo que nos limita nuestro don. Entonces nosotros vamos a venir con muchos factores, uno de ellos para traer una enseñanza a la familia. Es decir, por ejemplo, en mi caso, pues claro, yo, como ya he dicho algunas veces, yo vengo de una familia pues intelectual, de profesores, de mi abuelo era maestro, mis padres son profesores, y claro, lo que yo he hecho ha sido romper con el molde, con esa estructura, con ese establishment que hay, y ellos son muy abiertos, desde luego, y me han apoyado mucho, pero claro, es difícil, yo lo entiendo, es difícil tener un hijo así. Entonces, cuando tú rompes con eso, yo podría haber elegido dos opciones, o estar amargado, y estar estudiando de universidad en universidad, mi camino, no digo que el que de otros no tenga que serlo, el mío, y estar amargado, no buscar dónde poner el huevo, como se dice, o hacer lo que estoy haciendo y desarrollarme como me estoy desarrollando, y cada vez me vienen más regalos de la vida, gente como tú que me ofrece este privilegio de poder hablar de estas cosas, pues para mí es un orgullo y cada día es más. Entonces lo que yo le digo a la gente es los dones. Para despertarlo no hace falta las técnicas, luego si quieres entramos un poquito más, tanta técnica o estar buscando qué puede hacer intelectualmente para despertar esto, sino empezar a integrar y aceptar lo que uno es para empezar a liberarse, a integrar su propia oscuridad y que eso empiece a salir a la luz. Que vaya por delante, qué privilegio, precisamente el nuestro. Gracias. Ahora bien, hay algo, Andrés, que siempre me preocupó. Sí. He estado, gracias a mi actividad futbolística, en varias oportunidades, en varios puntos de los Estados Unidos. Y allí en Estados Unidos es muy común, sobre todo, que las mamás cojan a sus niños o a sus niñas, e inclusive he visto una mamá operar a una niña de 8 años para que desfilara, para hacerla modelo. O sea, esas mamás, por supuesto que en mi concepto equivocadas, encuentran dones en sus niños o en sus niñas y les obligan inclusive también a hacer cosas que ellos no quieren hacer. Por eso, en aquellos momentos que tanta rabia me daba ver aquello de niños y niñas que de repente tenían 3, 4 años y que ni siquiera sabían lo que estaban haciendo. Entonces, la pregunta es, ¿qué relación existen entonces, si es que hay, entre los niños y los dones? Bueno, una pregunta muy, muy bonita porque verdaderamente a los niños no hay que enseñarles nada. Sí que hay que guiarlos, hacer un acompañamiento, como por ejemplo puedo hacer yo en las terapias, guiar a la persona, pero que ella vaya fluyendo con lo que es. Los esenios, por ejemplo, que ya hemos hablado de ellos, lo que hacían con los niños era esto, era que el niño empezase a mostrar las habilidades que él mismo tenía y empezar a fomentarle esa habilidad, pero no como una obligación de, venga, por ejemplo, como hemos puesto el don de la guitarra, vamos a poner a Paco de Lucía. Paco de Lucía era, pues evidentemente, el maestro número 1 de la guitarra flamenca y demás cosas. Su padre le obligaba, incluso lo ataba, para que estuviese todos los días tocando 10, 12 horas. ¿Qué le ha pasado al pobre hombre? Por decir pobre hombre, pues ha fallecido antes de cuando tenía que haber fallecido. Yo no digo que tenga que ser por eso, pero justo cuando estaba llegando su momento, cuando tenía a sus hijos pequeños, cuando estaba disfrutando ya más de su libertad, muere.
Claro, evidentemente ha sido un maestro, pero un maestro en base a el sacrificio, el esfuerzo, el estrés y pues el desgaste físico, mental y energético de una persona que al final decía que él ya no tenía, ya estaba cansado de tener que estar siempre sacando cosas nuevas y cosas nuevas y cosas nuevas. Entonces, para mí, el desarrollar a los niños, el dejar que ellos mismos desarrollen, un niño está pintando, le gusta dibujar, déjalo que dibuje, y luego que tenga su parte de niño. Eso es lo que hacían los esenios con Jesús. Cuando salía el maestro interno, que era Jesús, ese maestro que venía como alma, como una alma poderosa para encarnarse aquí, los maestros que lo acompañaban, lo guiaban, digamos, le contestaban las preguntas que tenía, ese interés, y luego lo dejaban que fuese a jugar. Es decir, eso se está haciendo ya con nuevas escuelas que están fomentando que el niño haga lo que le sale, lo que le nace de él, y que empiece a fomentar todo eso, porque para mí esa es la clave. O sea, los niños no solo son cuerpos, son almas o espíritu encarnado en un cuerpo. Entonces, cuando están recordando, cuando los dejamos recordar, un niño es puro. Y un niño puede acceder absolutamente a todos los conocimientos y a todos los dones. Y los niños de hoy en día, que están encarnando hoy en día aquí, cada vez son más poderosos porque la energía cada vez es más mayor. Y eso lo demuestra la ciencia. La frecuencia de la Tierra, los hercios, la resonancia Schumann está subiendo cada vez más y más y más. Y eso significa que los seres que van a encarnar van a ser cada vez de una vibración más alta. Por eso yo, quizás con la edad que tengo 25 años, estoy diciendo estas cosas. Pero es que los que van a venir ahora van a decir las cosas que digo yo con 10 y 15 años dentro de nada. Y ya lo dicen. Y ese para mí es la verdadera esencia. Dejemos a los niños que sean lo que son. Y dejemos de imponerle a los niños una estructura de todos tenéis que hacer lo mismo y todos pasar por el mismo patrón. Hay una foto muy bonita que se ven un montón de animales y un maestro en un árbol. Y claro, el único que puede subir al árbol es el mono. Pues eso es lo que hacemos con el sistema educativo. Y te lo digo porque yo vengo de esa raíz. O sea que vamos a ayudar a los niños a que despierten todo eso. Dos cosas que mentaste. Sí. Una, tu edad. Y realmente me congratula el hecho de saber que apenas nos llevamos unos meses, unos cientos o unos miles de meses, no lo dudes, pero son solamente meses. Y por otro lado, mentaste la muerte. Entonces, me hiciste recordar 3 o 4 entrevistas que hicimos con ese gran maestro y psicólogo que es don Juan del Amor Moya de Sejín, que reitero, hizo 3 o 4 entrevistas con nosotros hablando acerca del miedo a la muerte, algo que nosotros realmente no sentimos. Pero la muerte, por lo general, porque puede ser por un accidente, por ejemplo, pero por lo general proviene de una enfermedad. Entonces, la pregunta que se me ocurre hacerte ahora es si hay alguna relación entre las enfermedades que nos llevan a la muerte, muchísimas veces, por supuesto no, pero si hay alguna relación entre esas enfermedades y los dones. Pues otra muy buena pregunta, porque yo creo que la relación es casi 100%. Es decir, si nosotros, lo digo, esto se basa, desde luego, en el estudio y en la experiencia de casos concretos que evidentemente no voy a entrar a decir qué nombres son y qué personalidades son por respeto a ellas o porque ya directamente no están en este mundo, pero sí que los ejemplos que voy a poner son claros y específicos de personas que yo he conocido o por otros amigos, es decir, personas al final cercanas. Cuando, como hablábamos, a un niño se le coarta, es decir, se le corta ese don, se le corta, por ejemplo, un niño que viene, caso concreto, un niño que viene con la capacidad de oír más allá de lo físico, o sea, la clariaudiencia, por decir con ese nombre. Si a esa persona o a ese niño lo primero que le dices es que eso es producto de su imaginación, que eso no tiene que hacerle caso, que eso son cosas de su mente, etcétera, etcétera, lo primero que va a hacer es bloquear eso. Entonces, en el mejor caso, en la mejor opción, eso se bloquea y se corta. Por lo tanto, sigue siendo pues, un desastre, porque es un don que no está viniendo a este mundo. Pero, como eso muchas veces no pasa, ese niño va a fomentar todavía eso más. Y cuanto más se lo coarten, más lo va a fomentar. Cuando se va a ir haciendo adulto o se va a ir haciendo adolescente, eso
¿Cuál es la solución que hoy en día existe ante una enfermedad de ese tipo? Medicar a las personas. Dar una medicación que al final es droga sintética para coartar esa parte y frenarla todavía más. Supongamos que en ese caso funciona. Sigue siendo un desastre porque estamos coartando todavía más ese don. Pero imaginémonos que lo que pasa muchas veces es que se amplifica todavía más por causa de esa droga. O la persona se tira retirado en su casa porque no tiene ganas de hacer nada, porque está bajo los efectos de la droga, bajo los efectos narcóticos que tienen muchos medicamentos y que no vamos a entrar ahora en eso. Entonces ese niño, al final, se encierra en su habitación, no se relaciona con la gente, se va haciendo adolescente y más joven y empieza a mezclar la medicación con la droga, empieza a emparanoiarse más con esa idea, empieza a pensar que está loco y eso, pues ya saben las vías que pueden suceder y las que hemos conocido muchas veces, o pues psiquiátrico o la muerte, o el suicidio de esa persona, que en muchos casos hemos visto. Hemos tenido la suerte, por decir suerte, de ver personas que tenían, como por ejemplo lo que tratamos con la parálisis del sueño consciente, eso es una enfermedad. Esa enfermedad, cuando se la hemos explicado a la persona o hemos hecho un trabajo energético en esa persona, ella ha no solo descubierto que ese don, o sea, que esa enfermedad es un don, sino que la ha puesto en práctica y quiere seguir haciéndolo. Entonces, para mí, una enfermedad es un regalo, es algo que está coartándose, que no se está integrando en nosotros mismos. Por eso los dones se integran cuando uno abraza o integra o acepta su propia oscuridad. Ahí es cuando vienen los dones, ahí es cuando me vino a mí concretamente las memorias esenias. Si quieres, pues en otro momento lo comentamos con más tranquilidad. Ahora, Andrés, la sociedad en la que nosotros vivimos, y voy a ser como Juan del Amor positivo, Juan, el vaso medio lleno y no medio vacío, como decís vos. ¿Qué parte de culpa tiene entonces la sociedad en este asunto? Bueno, digamos, no buscaremos culpables, pues considero que todo es un aprendizaje. Eso es lo que nos enseñaba Cristo, la enseñanza crística es unir lo positivo y lo negativo y no juzgar, sino considerar todo un aprendizaje. Pero sí que es verdad que vivimos en una sociedad en la que la realidad es externa y hay que adaptarse a la realidad, porque si uno no se adapta a la realidad, no vive lo que tiene que vivir. Entonces, claro, tenemos una serie de instituciones, la religión, la política, la ciencia, la economía, que son los 4 jinetes del Apocalipsis, o, bueno, se encuentran en otras muchas culturas, porque están esas 4 partes que nos anunciaban todas, esos paradigmas, que así se conocen, nos dicen qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo, de qué manera tenemos que hacerlo. Eso nos bloquea nuestra autosuficiencia, cosa que siempre hemos sido como seres humanos, autosuficientes, y cosa que ahora no somos. Necesitamos del doctor que nos diga cómo sanarnos, del profesor que nos diga qué tenemos que aprender. Claro, ellos son de alguna manera los interlocutores de esas instituciones que dicen lo que hay que decir, en el fondo. O sea, mis padres son profesores y en muchas cosas pues seguro que no están de acuerdo con el sistema educativo que hay, o muchos médicos o muchos profesionales que no están de acuerdo con ese sistema. Por lo tanto, en el fondo, si buscamos un culpable, que yo no lo busco, somos nosotros mismos, que aceptamos que otros nos digan lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros nos empoderamos de nuestro interior, empezamos a reconectarnos con nuestra propia esencia, no nos hace falta que alguien nos diga de afuera lo que nosotros somos. Sí que podemos estudiar, como yo hago intelectualmente, tú también lo haces, estudiar, corroborar, pero yo estudio y lo integro en mí, con lo que yo sé. No solo estudio y con eso me quedo porque el otro que me dijo tiene el título, tiene la cátedra, tiene esto, tiene lo otro. Es muy valorable aquello, pero lo otro también. Por eso, el guiarse por la intuición, por los dones internos, por todo lo que conllevan los dones y las habilidades y talentos, para mí es la clave de este nuevo tiempo. El empezar a generar nuestra propia realidad desde adentro. Andrés, para terminar con esta primera parte, seguiremos 20 minutos, media hora más en la segunda parte, porque es un tema interesantísimo. Yo estaba pensando, por ejemplo, en el Cuerno de África.
en aquellos africanos que no tienen acceso a absolutamente nada. No hablemos ya de ropa, de víveres, de agua, en fin, nada. Pero cuando se vive en un país llamado del primer mundo, entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer, lo que tenemos el privilegio de estar inmersos en este tipo de cultura? ¿Qué podríamos hacer para despertar esos dones? Para mí, para mí la clave fundamental de esta pregunta que me ha hecho, que yo creo que hay que contestarla bien, es, como ya hemos estudiado otras veces y hemos visto en el árbol esenio, es saber hacer de puente o de tronco entre las ramas, es decir, lo divino, lo sutil, y entre lo denso o lo material, que son las raíces. Cuando nosotros estamos haciendo de puente, o sea, para hacer de puente, mejor dicho, lo que tenemos que hacer es integrar nuestras propias oscuridades, mirarlas de frente y aceptarlas. Y eso es lo que normalmente no hacemos. Es decir, creemos que para despertar, por ejemplo, un don espiritual, vamos a poner la clarividencia, ver más allá de lo físico. Tenemos que hacer técnicas de respiración, técnicas de visualización, técnicas y técnicas y técnicas. Y a lo mejor, por lo que tú no estás viendo o no tienes despertado ese don, es o porque no tienes que tenerlo, porque no es lo que tú ahora mismo necesitas, o porque de niño veías, te dio miedo y cortaste eso. Entonces lo que tú tienes que ver es de dónde procede ese bloqueo, de dónde procede ese origen de por qué yo no veo, dónde está esa oscuridad. Y cuando yo integro esa oscuridad, veo ese miedo que surgió de esa niñez y lo transformo, es cuando ese don me viene desde arriba. Es decir, sutilizamos, o sea, materializamos lo sutil, lo que viene, las energías del cielo, las energías divinas, las traemos a la tierra, las materializamos, las densificamos, y las energías densas las utilizamos. Entonces estamos haciendo un canal fluido, un puente entre lo sutil y lo denso, entre lo denso y lo sutil. Así es como despertamos los dones, integrando nuestra propia oscuridad. Si no, no hay manera. Se puede avanzar un poquito, pero luego todo eso viene mucho más fuerte. Entonces hacer técnicas y técnicas y técnicas sin integrar, por ejemplo, mirar al sol, sin integrar lo que nosotros somos, sin integrar el por qué yo no despierto esto, qué me pasa a mí, que bloquea esto, para mí sirve de bien poco. Muy bien, terminamos con esta primera parte. Los invitamos a que no se muevan de sus asientos y se queden para que dentro de 3, 4 minutos a lo máximo, entonces seguir escuchando a Andrés acerca de el despertar de los dones.